deforestaciones muy altas alteran directamente el clima de una región. Incluso hubo un estudio hace un par de años que decía que si se pierde todo el bosque chaqueño, va a haber consecuencias en lugares de Europa, en lugares de Asia, porque el clima es uno. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. El Paraguay cuenta con 7 ecorregiones, todas ellas con una riqueza natural inagotable y con características que hacen de esos ecosistemas unos únicos y muy frágiles. Pero, ¿por qué estos ecosistemas del Chaco paraguayo son tan importantes para la región? Para responder a esa pregunta, invitamos a una de las voces más autorizadas en conservación de la vida silvestre chaqueña. Marianela Velilla es bióloga, coordinadora del proyecto de conservación del yaguareté en el Chaco y dedica su vida a proteger la fauna y flora de nuestro país. Este es el episodio 5 del podcast de Chaco Vivo. Marianela, bienvenida a este podcast de Chaco Vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Quiero hacerte esta pregunta para arrancar el episodio. Cuando yo te digo Chaco, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué viene a mi cabeza? Viene un paisaje seco, pero fascinante. Hay que conocer. Para entrar un poquito a esta discusión, si tenemos que describir la importancia justamente del Chaco como ecosistema, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, y el Chaco tiene importancia tanto cultural, porque ahí viven varias etnias de nuestro país, ¿verdad? Con una riqueza cultural y lingüística muy grande, y además, que es a lo que yo me dedico, la gran diversidad biológica que hay, tanto de fauna como de flora. Hay algunas especies que solamente encontramos en el Chaco y en ningún otro lugar del mundo. Especies únicas. Especies únicas del Chaco, tanto de flora como de fauna. Justamente, se dice que el Chaco paraguayo tiene ese ecosistema único, ¿verdad? Es por estas especies, por esta flora, esta fauna que vos decís que nos regala. Exacto, sí, porque al ser un ecosistema, así como dije, uno piensa en el Chaco y piensa en un lugar seco, árido, sin vida, pero todo lo contrario. Tiene tanto plantas como animales que han evolucionado para adaptarse a esas condiciones de sequías prolongadas, mucho calor, mucha exposición a la radiación solar, y eso hace que sea un ecosistema único realmente. Por ejemplo, bueno, tenés especies endémicas que quiere decir que no hay en otro lado en el mundo más que en el Chaco. Sí. También el bosque atlántico, cada ecorregión tiene su especie endémica, pero por ejemplo el tahuá es una especie que solamente existe en el Chaco, aquí de Paraguay, Argentina y un poquitito en Bolivia, y no existe en ninguna otra parte del mundo, y de hecho fue una especie que se pensó extinta hasta que en 1970 redescubrieron que la especie estaba presente. Hay un montón de especies endémicas, desde anfibios, tenemos una rana coralina que no hay en otro lado en el mundo, que es hermosa. Bueno, de mamíferos tenemos una variedad enorme de armadillos, tenemos el tatú carreta, sí, armadillo gigante, tenemos el armadillo más pequeñito que es el tatú bolita, tenemos un pichiciego, le dicen que es un animal rarísimo, se habrán visto 10 o 12 animales en toda la historia porque son animales que viven bajo la tierra. Hay muchísima variedad realmente de animales que solamente están en el Chaco, y en cuanto a nivel país, si bien podemos encontrar esas especies también en la región oriental, como ya hubo una degradación ambiental muy importante en la región oriental, hay especies que ya solamente encontramos en el Chaco, como el yaguareté, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, si bien hay unos cuantos ejemplares en la región oriental, el Chaco es el último bastión de la especie. ¿Por qué se dice que el Chaco es una región o una ecorregión frágil?
Frágil justamente por el estrés, digamos, climático que tiene que soportar el Chaco. Hacer una ecorregión árida no tiene la misma velocidad de recuperación que un área de mayor productividad y mayor disponibilidad de agua, como lo es casi toda la región oriental, por ejemplo. Entonces, ese estrés hídrico y estrés de temperatura hace que el Chaco sea una región muy frágil, que no es muy fácil de recuperar. Hasta el Chaco está estresado entonces. El Chaco está estresado, sí. Uno viene y se va estresado por distintas razones cuando va al Chaco. Sí, el Chaco está estresado también. Y desde la perspectiva de la fauna, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia más importante que tenemos que entender desde lo que es reforestar y lo que es restaurar? Muy bien. Bueno, y la restauración siempre está más relacionado a volver a lo que era un ecosistema natural del área, ¿sí? Y eso a su vez conlleva la existencia de vuelta o la proliferación de especies que son propias del lugar, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces cuando se habla de reforestación, reforestar con eucaliptos no es lo mismo que hacer regenerar un bosque nativo, algo de cobertura natural. Puede ser también matorrales. No siempre la recuperación de hábitats es solamente bosques, ¿verdad? Mismo en el Chaco hay sabanas, hay bosques, hay matorrales, hay pastizales naturales, hay ecosistemas muy variados en el Chaco. Entonces, la regeneración siempre está relacionado a algo nativo y la reforestación muchas veces se hace con especies exóticas, ¿verdad? Que si bien aumenta la cobertura vegetal del área, no es lo mismo para la fauna, por ejemplo, que sea un bosque de eucalipto o que sea un bosque nativo, ¿verdad? Estamos acostumbrados, de hecho, a ver que dicen, no, por ejemplo, echaron 10 árboles, pero hicieron una plantación de eucalipto acá. Sí, y no es lo mismo. No es lo mismo, capta carbono, produce oxígeno, sí, pero para lo que es tratar de restaurar un ecosistema, no es lo ideal, ¿verdad? No juega un papel importante. No juega un papel importante y de hecho hay especies de animales que están relacionadas a ciclos de floraciones, por ejemplo, de ciertas especies de plantas, ¿verdad? La polinización de ciertas especies dependen de plantas nativas. ¿Se sabe qué especies actualmente habitan el Chaco? ¿Cuáles están en peligro por esta caza furtiva, digamos, también, ¿verdad? Se debe también a la expansión de estos terrenos productivos, ¿verdad? Pero tenemos como una lista o tenemos algo, no sé, los principales, como te decía, los principales que están en peligro de extinción. Sí, se tiene una lista bastante actualizada tanto de flora, ¿verdad? De la vegetación, como de fauna. Hay más o menos 200 especies en cuanto a mamíferos, por ejemplo, un poquito más de 200 especies de mamíferos presentes en el Chaco, y de esos tenemos unos 60 más o menos que están con distintos grados de amenaza o de diferentes estados de conservación, ¿verdad? Pero hay especies muy amenazadas como la nutria gigante, por ejemplo, que solamente últimamente se han encontrado en los últimos años en el Pantanal, en el Chaco. El tapir, el oso hormiguero, el tatucarreta, son especies que ya no son muy comunes de ver. También tenemos descubierto hace muy poco tiempo 2 especies de ardilla en el Chaco. Miramos. Que no se sabía antes que había ardillas en el Paraguay y se descubrieron hace un par de años atrás, que están solamente en un lugar muy, muy particular, bien arriba en el Chaco. El yaguareté, por supuesto que también es una especie que está bajo peligro crítico por toda esta expansión y desarrollo económico que se está dando, pero eso no es que sea algo malo, sino que hay que tratar de compatibilizar actividades, ¿verdad? Ok, a eso quería llegar, porque siempre escuchamos, ¿verdad? Está más que nada el yaguareté en peligro de extinción y otras especies. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Porque si vemos, están cuantificados, ¿cómo? Sí, bueno, hay una organización a nivel mundial que se llama la UICN, que tiene unos criterios cuantitativos y cualitativos muy estrictos, y bueno, en Paraguay se reúnen especialistas de cada grupo de especies, ¿verdad? Y hay especialistas en plantas, especialistas en anfibios, en reptiles, en aves, bueno, yo que trabajo en mamíferos, y hacemos una evaluación de cada una de las especies según diferentes criterios. Cantidad de hábitat que ha perdido, si se tiene el número de densidad poblacional, cuántos individuos se cree que hay en el país, cuánto tarda en reproducirse la especie, qué necesidad de hábitat requiere, ¿verdad? Son todas preguntas que son particulares para cada especie. Y en el caso de yaguareté, venimos trabajando hace más de 10 años tratando de contestar estas preguntas. Qué locura, me dejaste, digamos que, no sé si en offside, pero me sorprendió lo que me contaste también de que se siguen descubriendo especies, hasta hoy en día. Se siguen descubriendo especies, incluso también especies de aves, por ejemplo, que no se tenían registrados para el país. El año pasado se registraron 1 o 2 nuevas, ahora me dijeron también que se están registrando otras nuevas, las ardillas, sí. Y también hay un animal que se llama tuco, que es un animal fosorial, vive bajo la tierra, y que parece que se descubrió también una especie nueva en una de las zonas del Chaco, porque todavía no se lo puede catalogar dentro de ninguna de las que se conoce. Y de eso va a haber todavía sorpresas, yo creo, porque hay zonas que todavía no fueron muy estudiadas en el Chaco, ¿verdad? Me hablabas de la importancia y que no solamente, bueno, que tanto la fauna como la flora se encuentran de repente en peligro, ¿verdad? Como decíamos también de extinción. ¿Cómo ves que afecta el cambio climático a la conservación de la fauna, por ejemplo, en el Chaco? Bueno, y el cambio climático, si bien la fauna del Chaco está bastante adaptada a ese estrés que habíamos dicho, sí. Y a esos periodos de sequía, el cambio climático lo que hace es hacer esos eventos todavía más drásticos, ¿sí? Periodos de sequía más largos, temperaturas incluso más altas. Yo hace muchísimos años que trabajo en el Chaco, siempre hizo calor en el Chaco. Sí. Pero los calores que se están viendo ahora realmente son extremadamente altos. Como te digo, los periodos de sequía muy largos, o de repente te vienen unas tormentas que te inundan todo. Bueno, y la fauna ni la flora muchas veces está preparada para eso, ¿verdad? Como que dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa acá, verdad? Esto ya es demasiado. Entonces, todas esas alteraciones en la precipitación y en la temperatura terminan afectando tanto a la fauna como a la flora, ¿verdad? Porque si yo tengo menos disponibilidad de agua, eso afecta el crecimiento vegetal de las plantas, y son los herbívoros los que comen esas plantas, sí. Y a su vez la disponibilidad de presas afecta, o sea, de herbívoros, afecta a los depredadores topes, ¿verdad? Entonces es toda una cadena que vos pensás que no tiene relación, y cada partecita tiene su rol y tiene un impacto en esa especie de equilibrio ecosistémico, ¿verdad? Según tu campo de estudio, que sabemos que estás trabajando también en la parte de la conservación de animales, ¿cómo vos crees que se puede construir este proceso de desarrollo, digamos, del Chaco, ¿verdad? Sí. Bueno, el Chaco mayormente tiene desarrollo agropecuario, ¿verdad? Y a lo largo de los años vimos cómo ese desarrollo fue llevando a un mayor movimiento de gente, sobre todo al Chaco, ¿verdad? Y eso sin duda tuvo su efecto en lo que uno puede ver de disponibilidad de fauna y de visibilidad de ciertas especies, pero siempre y cuando se cumplan ciertas pautas de mantener reservas forestales, de mantener conectividad entre las diferentes áreas de reservas dentro de propiedades privadas, la fauna tolera bastante bien los cambios, siempre y cuando, por supuesto, se respeten, como te digo, ciertos
parámetros que son muy importantes, ¿verdad? La fauna necesita cobertura natural, básicamente. Entonces, aguanta bastante, pero siempre y cuando se puedan mantener cierta superficie de esa actividad productiva bajo un régimen de vegetación natural. Decíamos que el Chaco es una zona árida, que el Chaco es una zona, también en otra entrevista nos decían bastante hostil, pero al final de cuentas parece que dentro de todo es bastante adaptable, es como que de alguna manera se mueve con los cambios, es como que dice, este es mi lugar y me quiero quedar acá. Sí, exacto. Es una zona hostil, pero es una zona muy adaptable también a los cambios, siempre y cuando estos cambios no se hagan con una velocidad demasiado extrema, porque eso también es algo crítico en esto de cambio climático que estamos hablando, ¿verdad? Que los eventos de repente son muy extremos y pueden suceder más a menudo, por ejemplo. Entonces, muchas veces la fauna y la flora, bueno, tiene que tratar de adaptarse a eso y hasta ahora lo está haciendo y esperemos que así sigan, siempre y cuando, como te digo, se respeten ciertos parámetros, ¿verdad? En cuanto a yaguareté, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo porque es con lo que más trabajo. Sí. Sacamos un estudio el año pasado en donde demostramos que la especie tolera muy bien el cambio de uso del suelo, es decir, que se convierta a vegetación natural para poner pasturas para ganado. Uh-huh. Hasta un 40-50% más o menos de hábitat puede alterarse, pero ese cambio y esa alta productividad lleva también a un mayor relacionamiento con el humano. ¿Y qué pasa ahí? Con el humano y con con el ganado vacuno, ¿verdad? Entonces ahí lo que suele suceder es crear un conflicto porque muchas veces el yaguareté ataca o depreda a algunos animales del ganado vacuno. Uh-huh. Entonces ese contacto es lo que lleva a una mortalidad altísima de yaguareté. Casi un 50% de mortalidad tiene por conflicto con el ganado. Entonces, el yaguareté aguanta cambio de hábitat. Lo que no va a tolerar a largo plazo es que tantos individuos sean matados por esa problemática, por ejemplo. Y obviamente estamos hablando acá también de esto que decías, básicamente matan yaguaretés por cuidar su ganado, ¿verdad? Estos productores. Y es parte también del desarrollo del Chaco eso, ponerle, ¿verdad? Pero vos pensás que es compatible igual ese desarrollo del Chaco y la preservación de la fauna silvestre. Sí, totalmente. Y conozco muchos productores que realmente están trabajando en conjunto con gente que trabaja en conservación, ¿verdad? Y yo creo que es algo totalmente compatible. Muchas veces no lo hacen, lo hacen más bien desde el desconocimiento uh-huh. o miedo, aunque el yaguareté no es una especie que tienda a atacar al humano, uh-huh. como sí lo son otros felinos grandes que no tenemos en el continente, ¿verdad? Pero es totalmente compatible y de hecho hay un montón de propiedades ganaderas que conservan muchísima fauna. Entonces es algo completamente realizable. Si me voy al Chaco y veo un yaguareté, ¿qué tengo que hacer? Porque uno piensa que le va a atacar. Sí, normalmente no ataca. Si a mí hasta ahora que soy chiquitita y han de pensar que soy como un venado, no me ataca. ¿Ya le viste? Sí, ya le vi un par de veces. No, normalmente no atacan. Por supuesto, hay que mantenerse tranquilo, no hay que correr. Lo que siempre te dicen, ¿verdad? Hay que hacer ruido, parecer grande. Pero normalmente es una especie que te mira y sigue de largo, a menos que le encuentre justo o comiendo o a sus crías. Bueno, entonces ahí como cualquier madre va a poner a defender a sus crías, ¿verdad? Pero normalmente no pasa nada. Normalmente no pasa nada. Confiaré. Me voy a acordar de estas palabras si me toca ir al Chaco. Yo me imagino que es un momento hermoso. Hermoso, pero de igual manera te impacta. Es un animal muy grande. Yo lo llegué a ver
muy, muy cerca realmente, con la cámara en la mano y no hay caso. Los músculos no se mueven porque está ahí muy cerca de algo tan imponente, ¿verdad? No. Si hablamos de medidas, ¿cuánto por ahí pesa yaguareté? Bueno, y las hembras pesan 50, 60 kilos y los machos 100, puede haber machos de 120. Estamos hablando del Chaco, ¿verdad? El yaguareté se distribuye desde el norte de México hasta Argentina y de acuerdo a la zona en donde esté, tienen diferentes tamaños corporales, ¿verdad? Uh-huh. Más hacia la zona de Centroamérica son más pequeñitos y hacia el Chaco y Pantanal sobre todo son bastante más grandes. Qué linda experiencia habrá sido esa, ¿eh? Muy linda experiencia, sí. Necesito ver cómo quedaron las fotos igual también. No, ni una foto, nadie sacó, nadie hizo nada. Quietos, tiesos. Nadie se movió. No, vos sabés que no, nadie se movió. Hasta que el animal nos miró y se levantó y se fue. Hay que saber respetar también el espacio, entender, ¿verdad? Justamente que ese momento en el cual ustedes me imagino que era una expedición que estaban buscando el yaguareté o sin querer queriendo. Sí, estábamos recorriendo, juntando muestras, ¿verdad? De una de las maneras de estudiar al yaguareté es a través de heces, de su materia fecal, ¿verdad? No es nomás muy glamoroso decir, pero es así. Y estábamos en busca de eso, alrededor de un parque nacional. Y era un día, me acuerdo muy bien, porque era un día nublado, medio con lloviznita. Los mamíferos, al igual que nosotros, que somos mamíferos también, cuando hay temperaturas agradables les gusta salir a caminar. El yaguareté no es la excepción. Uh-huh. Y dijimos, qué lindo día para ver un yaguareté. Y bueno, y así fue. Vimos en medio de una picada algo grande que nos estaba mirando y paramos el vehículo, nos bajamos a buscar muestras, ¿verdad? Y pensamos que ya se había ido y no, estaba ahí al borde mirándonos a ver qué hacíamos. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! ¿Cómo podemos decir que afecta la deforestación y la expansión agrícola, ¿verdad? En el Chaco paraguayo, ¿y cuál es la consecuencia que sufre la biodiversidad? Bueno, principalmente cuando hay un cambio de uso del suelo, esta deforestación, ¿verdad? Uh-huh. Uno pierde cantidad de individuos y muchas veces pierde especies. Si, por ejemplo, yo estoy eliminando todo un bosque que tiene especies que no hay en otro lado, ¿verdad? Como, por ejemplo, estoy en esta zona que te digo que hay especies únicas. Si yo talo todo ese bosque, bueno, probablemente esa especie desaparezca tarde o temprano. Quizás no sea algo inmediato, pero a largo plazo sí, ¿verdad? Entonces, la deforestación además cambia estos patrones de lluvia, por ejemplo, y afecta, como te dije, la disponibilidad de agua que existe en esos ecosistemas, ¿verdad? Entonces, deforestaciones muy altas alteran directamente el clima de una región. Incluso hubo un estudio hace un par de años que decía que si se pierde todo el bosque chaqueño, va a haber consecuencias en lugares de Europa, en lugares de Asia, porque el clima es uno, ¿verdad? Y lo que uno hace en un lugar no solamente tiene impacto en ese lugar, dependiendo de la escala, por supuesto. Entonces, la deforestación tiene sus consecuencias, pero, como te digo, un cambio de uso del suelo planificado es posible y hay muchos lugares en el Chaco donde se está haciendo eso y todavía hay fauna, hay preservación de ecosistemas de la zona. ¿Cuál sería el o los desafíos de tener que congeniar justamente ese interés de los productores con la necesidad de preservar los bosques nativos? Y el o los varios, ¿verdad? Sí. Bueno, siempre es importante, yo creo, también entender que muchas veces hay productores y productores. Hay productores, así como nosotros, que aman el Chaco, ¿verdad? Sí. Y tampoco quieren, o sea, muchas veces uno tiene una idea muy negativa de los productores y no siempre es así. Ellos, a muchos les encanta el Chaco, quieren preservar el Chaco y quieren poder producir también en esas zonas. Entonces,
El diálogo es, bueno, qué zonas podemos mantener, qué superficie podés mantener, qué actividades se pueden hacer dentro de tu campo o no, cómo cuidas acuíferos que pueden tener en la zona. En el Chaco también hay acuíferos, así como el acuífero guaraní en la región oriental. Y los acuíferos del Chaco todavía hay que cuidarlos mucho más porque la disponibilidad de agua es muy limitada allá. Sí. No solamente para la fauna, pero por supuesto para las comunidades que viven en el Chaco humanas, ¿verdad? Sí. Entonces es sentarse a hablar tranquilamente sin ponerse a ver diferencias, sino cómo podemos compatibilizar eso y qué tenemos en común y qué es lo que se quiere. Yo estoy segura que hay un montón de propietarios y productores que quieren conservar el Chaco porque aman el Chaco también, por eso se dedican a trabajar allá, ¿verdad? ¿Y qué iniciativas o proyectos, por ejemplo, de conservación demostraron justamente ser exitosos, digamos, en toda esta negociación, podemos decirle, ¿verdad? Porque como decías, hay gente que trabaja ahí, pero que sí cuida, sí entiende la importancia del Chaco, sí ama el Chaco. Entonces, como decías, hay personas, hay productores que sí se sientan a hablar, les gusta, estamos en la misma. Entonces, claramente, algunas iniciativas o proyectos de esos fueron exitosos, por eso puedes hablar con propiedad. Sí, en nuestro caso, el grupo de investigación en donde yo estoy, nosotros llevamos más de 10 o 15 años trabajando con productores en el Chaco para ver la importancia que tienen estos campos productivos para la fauna y la flora, más en mi caso fauna, ¿verdad? Y, tenemos varios estudios que se hicieron con fondos del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde pudimos demostrar toda la riqueza realmente que existen en las propiedades productivas del Chaco y que se mantienen siempre y cuando se respete el hecho de no cazar, de mantener, como te dije, las reservas forestales, de mantener también esas cortinas entre diferentes potreros que hacen de corredor para la fauna. El yaguareté usa muchísimo eso, y no solo el yaguareté, sino un montón de otras especies que necesitan corredores biológicos para poder mantenerse, dispersarse, y es así como las especies se mantienen en el tiempo, ¿verdad? Los individuos no se quedan en un mismo lugar, sino que se dispersan un poquitito a través de estos corredores. ¿Por qué pensás que es importante fomentar esta discusión sobre el Chaco y su desarrollo, verdad? Es muy importante porque si vemos los últimos 20, 25 años, hubo un crecimiento de estas actividades productivas enormes en el Chaco, y lo que no queremos que ocurra es lo mismo que ocurrió en la región oriental, en donde tenemos el 5% nada más de la cobertura original. El 95% desapareció. Y con ello muchas especies que ya no se encuentran prácticamente en la región oriental, incluyendo el yaguareté, que hay en una o dos regiones muy, muy aisladas, pero de esas reservas no pueden salir porque no queda hábitat, no queda especie, no quedan presas. Entonces, lo que no queremos es que ocurra lo mismo que en la región oriental, que luego se tuvo que hacer una ley de deforestación cero para parar porque es que ya no había más nada. 5% les queda. 5%. Y el Chaco se desarrolló muchísimo durante estos últimos tiempos, y desde la parte de conservación nosotros entendemos que es un polo muy importante para el desarrollo económico del país. No estamos en contra de eso, por lo menos la gente con la que yo trabajo no está en contra de eso. Nosotros sabemos que se necesita ese impulso económico para el país, pero se tiene que hacer todo de manera planificada, ¿verdad? Para que luego no nos explote en la cara, básicamente. Y lo mismo los productores están viendo, ¿verdad? Ellos experimentan esta sequía, experimentan estas olas de calor altísimas que le afecta al cultivo, le afecta la producción de ganado. Entonces, todos ganamos pudiendo hacer algo
ordenado, planificado y que le beneficie a todos, ¿verdad? Claro, porque como decías, todos al final salen afectados por todo lo que ocurre en el Chaco. O sea, ya hoy en día no pueden decir, no, a mí no me importa, yo no creo en el cambio climático, porque lo sufren. Claro, bueno, pues claro, podés decir yo no creo, está bien, pero de que lo vas a sentir algo. Podés llamarle de manera diferente si querés, porque es cierto, siempre hay ciclos, ¿verdad? De sequía, de inundación, y el Chaco es muy característico por tener estos ciclos, pero son ciclos agudizados ahora, entonces claro, la gente lo sufre. Como decías, siempre hizo calor en el Chaco, pero ahora es diferente. Es diferente, el calor es realmente importante. Uh-huh. Sí. ¿Cómo puedes describir a un Chaco vivo ideal? Un Chaco vivo ideal es un lugar donde se produzca alimentos para el mundo que mantengan una cobertura boscosa importante, no solo boscosa, sino del ecosistema característico, ya sea sabana, un pastizal, un matorral, pero vegetación nativa, que haya una cacería controlada en caso que la hubiese, porque sé que también hay planes de habilitar la cacería, entonces una cacería controlada y por sobre todo algo que ahora nos está empezando a preocupar con el desarrollo del Chaco es el control de los caminos, de las rutas. Uh-huh. Porque la vía oceánica es algo muy, muy positivo, por supuesto, pero se ve mucho impacto de los caminos asfaltados en la fauna. Se ve muchísima fauna atropellada. Yo en el último viaje creo que conté como 12 osomeleros, ¿no? Es como un oso hormiguero pequeñito, sí, atropellado. Entonces el impacto de las rutas no es algo menor y no va a ser algo menor en el Chaco a medida que vayamos desarrollando y creando más rutas. Es algo que nos preocupa y que hay que tener en cuenta. Ahora se hizo el mejoramiento de la Traschaco y no veo casi pasos de fauna o veo muy pocos, ¿verdad? Y es un impacto no menor. Entonces, un Chaco donde haya desarrollo, donde se esté planificado y en donde también las comunidades y las personas que viven ahí tengan acceso a educación, a salud, que es algo realmente muy necesario allá. Muchísimas veces hicimos de ambulancia nosotros, porque la gente está aislada y no tiene cómo llegar y se muere por nada, por algo totalmente prevenible, ¿verdad? Marianela, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, cuando quieran. Un gusto. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.